celulares o los dejemos en vibrador, en silencio, con el fin de no interrumpir a nadie, con el fin de poder tener un tiempo muy especial aquí escuchando la palabra de Dios, amén. Uno, por respeto a Dios, y dos, por respeto unos a otros. También quiero comunicarles una buena noticia. Ustedes se acuerdan de nuestro hermano Raúl Correa, algunos lo conocen, otros no. Bueno, él es un discípulo que está en Houston, en Texas. Él es colombiano, bogotano, se hizo discípulo en Bogotá, pero luego se fue a vivir a Houston, Texas, y sus papás vivían allá con él. Sus papás se regresaron para Medellín. Su papá es discípulo, es don Joaquín Correa, que está aquí a mi derecha, junto con su esposa Lilian. Ellos se vinieron a vivir aquí a la ciudad de Medellín, entonces los vamos a tener muy seguido aquí con nosotros. Entonces, para que por favor le estemos dando la bienvenida como es, abrazándolo, cuidándolo muchísimo. Entonces, además él es un hombre, él es músico, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí pendiente también. René. No, él es muy especial. En Houston él tocaba el piano allá en la iglesia. Entonces Raúl me dio ese datico. Bienvenido Raúl, bienvenido doña Delia, está en su casa. Amén. Gracias. Bueno, esos son los anuncios y las buenas noticias que tenía para el día de hoy. El sermón de hoy se llama La misión del maestro, ahora o nunca. Se llama así. Y quiero que veamos un video que prepararon precisamente en Houston, nuestros hermanos en la iglesia de Houston. Precisamente hablando de esto, la misión del maestro, ahora o nunca. Quiero que se enfoquen bien en el video, quiero que nos concentremos en ver el video y de qué se trata precisamente la misión del maestro. Amén. Entonces no nos distraigamos con absolutamente nada, porque no hay diálogos en el video. Entonces eso queda obviamente a lo que ustedes puedan observar del video, de lo que se trata en realidad la misión y de la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos. Amén. Entonces vamos a observar el video, vamos a ver el video con mucho cuidado, con mucha atención. Amén.
¿Es ahora o es nunca? Nosotros hacemos la diferencia en ese sentido. Podemos compartir la fe y podemos salvar una vida. Podemos simplemente no hacerlo y una vida se pierde. La misión del maestro es eso. Ahora o nunca. Vamos a Marcos 6. Dilo, Orlando. Marcos 6, versículo 7. Mi esposa ya tiene problemas con esa imagen. Aparecemos mucho champú de popularidad. Marcos 6, versículo 7 dice: Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. La misión del maestro. Básicamente el tema de este pasaje es Jesús enviando a sus 12 discípulos a predicar el mensaje del Evangelio. Esa es básicamente la esencia de ese pasaje. ¿Cómo se desarrolla? Primer punto, el desarrollo en ese pasaje. Esos discípulos, sus discípulos, son enviados con la autoridad del maestro. Es lo que vemos en el versículo 7 de Marcos. Ahora, vamos a Marcos 1:17. Marcan ahí, vamos a Marcos 1, versículo 17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y lo siguieron. Y es la escena donde Jesús llama a sus primeros discípulos y les confirma que si los siguen, los hará pescadores de hombres. En esta ocasión, después de un buen tiempo de ser entrenados, los envía a predicar el Evangelio. Lógicamente imparte ciertas instrucciones necesarias para dicha misión. Los envía con su autoridad. Y esto es realmente significativo, puesto que antes de ser enviados, ellos mismos tenían que ser primero discípulos. De modo que la vida cristiana, como he mencionado en varias oportunidades, se trata de esto precisamente, de ser primero discípulos. Somos discípulos, ¿por qué razón? Porque el único camino a Dios es Jesús. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Entonces somos discípulos, uno, porque la única manera de llegar a Dios es por medio de Jesús. Por medio de nadie más. Por medio de Jesús. Pero además de esto, somos discípulos para ser pescadores de hombres y ser enviados. Este fue el propósito que Jesús remarcó en la vida de sus discípulos, de tal modo que ser discípulo no es solo ser un seguidor de Jesús, sino uno que hace discípulos, es decir, un pescador de hombres. En el video nos quedó ejemplificado lo que significa ser un pescador de hombres.
Cristianismo no es solamente que somos salvos. Jesús no es solamente nuestro Salvador. Muchos se quedan allí. Cristianismo también es ir y hacer discípulos. Cristianismo también es ir y ser pescadores de hombres. Eso es el propósito en la vida de un cristiano. Esa es su misión: ser y hacer discípulos. De modo que si tú nos visitas por primera vez o estás estudiando la Biblia, de eso se trata ser un cristiano. No es solamente que tu vida cambie, es que tú vas a contribuir como pescador de hombres a que la vida de alguien más cambie. A mí este video me llamó mucho la atención. Me puso a pensar mucho. Porque podemos hacer una diferencia en la vida de una persona si le invitamos a que conozca el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de invitar a alguien a que conozca de Dios y simplemente nuestro egoísmo nos suprime de ese propósito? ¿Por qué estamos pensando demasiado en nosotros? La razón de ser del cristiano es Jesús. Y Jesús fue un pescador de hombres. Por esa razón estamos aquí. Por esa razón venimos cada domingo. Por esa razón tenemos la vida que tenemos. Porque Jesús vino a ser un pescador de hombres. De manera que cualquiera que se acerca al cristianismo, que se hace un discípulo de Jesús, tiene que pensar de esa manera. Somos discípulos para ir y hacer más discípulos. En ese sentido es que digo yo que el cristianismo de hoy está muy acomodado. De estas cosas ya casi no se hablan. De estas cosas ya casi no se predica. Hay muchas ocupaciones en nuestra vida, pero ustedes no saben lo increíble que es cuando tú estudias la Biblia con alguien, cuando tú lo invitas, cuando te sientas a estudiar la Biblia con esta persona y lo llevas a las aguas del bautismo. Y su vida cambia. Créeme, yo experimenté eso del video hace más o menos antes de casarme. Yo le oré a Dios: Dios, yo quiero conocer un hombre. Quiero invitarlo, quiero conocer a alguien que te esté buscando y que quiera hacer tu voluntad. Quiero conocerlo, quiero estudiar la Biblia con él, quiero llevar a este hombre a que te conozca. Oré por eso, oré muchos días por eso, hasta que conocí a este hombre. Y fue así, exactamente igual. Lo invité a tomarse un café, nos tomamos un café. Yo me acuerdo que tenía una charla bíblica que éramos 3 hombres, 3 mujeres y yo. Esa era mi charla bíblica. Y nadie iba a esa charla. Invitábamos gente, pero nadie se asomaba por allá. Y éramos en la casa de ella los 4. ¿Qué hacemos? Nadie llegó. Hasta que un día dije: no, eso no puede continuar así. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. No podemos esperar a que la gente venga. Entonces les dije a ellas: vamos a buscar a las personas. Nos vamos a ir al centro comercial Plaza de las Américas y vamos a hacer una charla bíblica en la Plaza Central. Palidecieron las 3. Y una de ellas se enfermó. Y ese día no pudo ir. Fuimos 3. No, estoy enferma, es que tengo una jaqueca, dolor de cabeza. Bueno, está bien. Nos fuimos los 3. Era Yolima, Mendoza, América Cárdenas y yo. Nos fuimos a la plaza central de Plaza de las Américas y le dije a Yolima, ambos dirigíamos la charla, ¿no? Yolima y yo dirigíamos la charla. Entonces le dije: bueno, vamos a comprar unos yogures, unos kumis y unas galletas Club Social. Esa va a ser la comida de la charla. Entonces nos hicimos los 3 en la plaza central, nos pusimos a orar, la gente nos veía raro. No importa que nos vea raro. Entonces yo dije: bueno, tú te vas a invitar a ese grupito que está allá, tú a ese grupito que está allá, y yo invito a ese muchacho que está aquí. Y me fui a invitar a este hombre. Era un hombre alto, grandísimo. Era
A mí siempre me intimidaba así la gente más alta que yo, obvio. Muchos. Entonces, estaba leyendo un memorando y le invité y le dije, oye, ¿te gustaría asistir a una charla bíblica? Me dice, claro. ¿Dónde? Digo, aquí donde estás sentado, en 2 minutos. Bueno, listo, no tienes que pararte. Entonces las llamé, ellos trajeron, ese día tuvimos más o menos unas 10 personas en la charla bíblica. Prediqué ese día en la plaza central. Y ese día este hombre decidió estudiar la Biblia. Después nos tomamos un café ahí mismo en Plaza de las Américas y le expliqué de qué se trataba todo esto y comenzamos a estudiar la Biblia y 15 días después se bautizó. Se llama Wilson Ullaban. Wilson Ullaban, muchos aquí lo conocen. Wilson Ullaban, luego se casó. Yo estuve en su boda. Organicé su boda. Se casó. Ahora tienen 2 chicos y dirige el sector sur, un sector en la región sur de Bogotá, Soacha. No sabes lo que pasa cuando tú tomas la decisión de dejar de pensar en ti mismo y compartes tu fe. Cosas cambian, vidas cambian. ¿Sabes cuántas personas en este momento están tomando la decisión de quitarse su vida? De ingresar a las drogas. ¿Sabes cuántas personas? Muchas. El cristianismo es eso. Sí, Dios nos da nuestra salvación, pero también quiere que llevemos esa salvación a otras personas. Un discípulo que no está pensando en hacer más discípulos, no piensa como Jesús. Porque Jesús pensó así. El primer misionero que tuvo este mundo fue Jesús. Y Él dejó todo lo que tenía en el cielo. Filipenses 2 lo dice. Se despojó de su gloria. No insistió en ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo como uno de nosotros. Y la Biblia nos llama a pensar como Cristo. ¿Cuánto nos falta a nosotros pensar de esa manera? Yo necesito compartir mi fe. Yo necesito invitar a alguien a que conozca el mensaje del Evangelio. No te toma nada. Te toma un minuto. Pero eso lo debe hacer un discípulo. Ahora bien, este llamado de ser y hacer discípulos se da sobre la base de la autoridad de Jesús. Es Jesús quien los comisiona para ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio. Vamos a Mateo 28. No lo sabemos, pero lo vamos a revisar nuevamente. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, versículo 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, si estamos de acuerdo en que la Biblia tiene relevancia eterna, es decir, que es para todos los tiempos, eso significa que esa instrucción nos cobija también a nosotros, como cristianos. Tenemos una comisión. ¿Cuál? Ir y hacer discípulos. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Jesús. No vamos por nuestra cuenta. No es una idea nuestra. Ir y hacer discípulos no es un programa más de la iglesia, es la misión de la iglesia. Es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Eso tiene que estar metido en nuestra cabeza. Somos salvos, pero también somos salvos para ser pescadores de hombres. Eso cambió las vidas de los primeros discípulos de Jesús. Cambió sus vidas. Tanto que dejaron sus trabajos. Yo me acuerdo la primera vez que me llamaron a mí a ser interno en la iglesia. Yo ni renuncié. Claro.
Me fui de una. Cuando me dijeron, queremos que vayas a Ecuador como misionero, de una, ni lo pensé. Tenía 7 meses en la fe y me fui a Ecuador. No sabía qué era eso. La verdad me enteré cuando estaba allá. Lo que se sufre y lo que se vive siendo un misionero soltero. Pero sabes, eso cambió mi vida. Porque allá también compartí mi fe y conocí una pareja que se llamaban Alfredo y María Pía Pazmiño. Estudié la Biblia con ellos, él fue el más duro. Duré más o menos unos 4 meses estudiando la Biblia con él. Hasta que se bautizó. Su esposa se bautizó, él se bautizó, y de ahí para adelante una gran cantidad de personas en su familia y amigos. No sabes la diferencia que hay cuando tú compartes tu fe. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia, cuando tú le dices, mira, te quiero invitar a que conozcas de Dios. Ahora, eso no es un ruego que Jesús nos hace, es la comisión que nosotros como discípulos tenemos. No podemos seguir pensando en nosotros mismos. Ahora, esto es evidencia de que el cristianismo se configura de esa manera y que es la voluntad de Jesús. ¿Por qué es importante ir a ser discípulos? Porque para Jesús es importante. Y eso nos debería bastar. Eso debería ser suficiente para nosotros. Para Jesús es importante. Ahora, yo sé que da miedo invitar personas a la iglesia. ¿Quién no ha sentido miedo cuando comparte su fe? ¿Quién ha sentido miedo? Ahora, una buena noticia. El miedo nunca se va a ir. Siempre nos va a dar miedo. Pero independiente a que tengamos miedo, necesitamos compartir nuestra fe. Necesitamos invitar a personas a que conozcan el Evangelio. Hace una diferencia cuando tú compartes tu fe. Y muchos aquí han llegado a la iglesia porque alguien tuvo el valor de invitarlos. Porque alguien dejó de pensar en sí mismo y les compartió el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión como cristianos. Cualquier otro programa en la iglesia que aleje a la iglesia de la misión principal de ir a ser discípulos, tiene que descartarse. Porque esa es nuestra labor principal. Tenemos que ir y hacer discípulos. En donde te pares, en donde estés, una ocasión como esta, en un parqueadero, a alguien se le cae todo el mercado. ¿Qué mejor oportunidad de compartir la fe? Ayer estaban haciendo un video, Fabián y Cristina, haciendo una encuesta con los jóvenes, cómo cambiarían ellos su mundo, o este mundo. Y aprovecharon para compartirle la fe. O sea, aprovechemos. Miren, la única manera en que este mundo va a ser diferente es que nosotros nos apropiemos de la misión de Jesús, de ser pescadores de hombres. ¿Cómo te ves tú hoy? ¿Cómo quieres verte si nos visitas por primera vez? ¿Como un cristiano que hace discípulos o como un cristiano que está acomodado en un sofá y que solo piensa en sí mismo? ¿Cómo quieres verte? Porque eso es determinante. Lo que Jesús quiere de nosotros es que seamos personas que hacen más discípulos. 12 personas sacrificaron su vida por venir aquí hace 14 años. Dejaron sus trabajos, dejaron sus familias por venir a ser discípulos. Y a veces a nosotros nos cuesta dejar el miedo. Ellos dejaron su familia. Se trata de una decisión, pero una decisión por Cristo, no una decisión porque yo quiero que Orlando se sienta bien, que lleve una persona a la iglesia. No, no se trata de mí, se trata de Jesús. Yo simplemente estoy comunicando lo que la Biblia enseña. Así es. Ahora, ellos son enviados de 2 en 2. Es la forma en que la misión se hace más efectiva. Nos necesitamos unos a otros para caminar juntos. Es evidencia de que el cristianismo no le pertenece a las almas solitarias. No somos llaneros solitarios. Amén.
Ahora, Jesús les da unas instrucciones a estas personas. Y tú lo ves en Marcos 6, versículo 8. Dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino. Interesante. Ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Era un bastón que era más alto que ellos, en el que se podían apoyar, y aún también servía como un instrumento de defensa, como de serpientes, de varias cosas. En ese tiempo había muchos peligros de ese estilo. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Interesante. Prácticamente los mandó sin nada, con un bastón. Eso es fuerte, porque todos estos elementos de los que Jesús busca que sus discípulos prescindan son útiles, son necesarios. Voy a leerles algo aquí interesante para poder entender mejor esto. La ropa interior era el gitón o sint, túnica. Era muy simple, no era más que una pieza larga de tela enrollada y cosida por un lado. Era lo suficientemente larga como para llegarle casi hasta los pies. Tenía agujeros por arriba, por la cabeza y los brazos. Esa pieza se vendía corrientemente sin esos agujeros, como prueba de que no lo había usado nadie antes, y para que el comprador se hiciera el escote a su gusto. Por ejemplo, el escote era diferente para hombres y para mujeres. Llegaba más abajo en el caso de las mujeres para que pudieran darle el pecho a sus bebés. En su forma más sencilla era poco más que un saco con agujeros arriba y en las esquinas. Una forma más desarrollada se hacía con mangas y algunas veces estaba abierto por delante y se podía abrochar. Bueno, el que tenía plata para eso, ¿no? La túnica exterior se llamaba imatión, se usaba como capa de día y como manta de noche. Jesús los mandó sin nada de eso. Estaba formado por un trozo de tela de 2 metros de izquierda o derecha por 1,5 metros de arriba abajo. Medio metro o cada lado estaba remetido, y en el extremo superior de los dobleces se hacían los cortes para pasar los brazos. Así es que era casi cuadrado. Generalmente se hacía con 2 tiras de tela, cada una de 2 metros por menos de 1, cosidas entre sí. La costura se ponía a la espalda, pero un imatión se podía tejer de una sola pieza, como la túnica de Jesús. Era la pieza principal de la ropa. Y les dijo, no lleven túnica. ¿Te imaginas? Bueno, no sé si les impacta, pero pues a mí que me manden sin eso. O sea, se lo leo como para que lo entiendan, pero bueno. Estaba el cinturón. Se llevaba encima de las 2 piezas ya descritas. Las faldas de la túnica se podían recoger hacia arriba del cinturón para trabajar o para correr o para llevar cosas en el hueco de la ropa. El cinturón era corrientemente doble hacia la mitad de su longitud. La parte doblada formaba un bolsillo en el que se llevaba el dinero. Por eso le dijo, no lleven cinturón. Ok. Estaba lo que cubría la cabeza, era una pieza de algodón o de lino de 1 metro cuadrado. Podía ser blanco o azul o negro. Algunas veces se hacía de seda de colores. Se doblaba diagonalmente y luego se colocaba en la cabeza de forma que protegiera la parte posterior del cuello, los pómulos y los ojos del calor y del deslumbramiento del sol. Se mantenía en posición con una rueda de lana semielástica que se ponía alrededor de la cabeza. Nada de eso llevaron. Estaban las sandalias, esta es mejor todavía. Eran simplemente unas suelas de cuero, madera o esparto, que era como una especie de fique. Tenía unas correas con las que se sujetaban a los pies. ¿Tú te imaginas caminar con eso? Si a veces a mí los camino con esto y por la noche así que los tiro. ¿Ustedes se imaginan caminar con unas suelas de cuero amarradas, unos cordones? Unas tiras de cuero, porque ni siquiera eran cordones, era sofisticado, pero unas tiras de cuero. La bolsa podía ser de 2 clases. Podía ser un morral corriente de viaje. No era un toto, ¿no?
Se hacía muchas veces de piel de cabrito. Corrientemente se le quitaba la piel al animal entera, conservando toda su forma, pata, rabo, cabeza y todo. Tenía una correa a cada lado y se colgaba de los hombros. Allí llevaba el pastor, el peregrino o el viajero pan y pasas y aceitunas y queso suficiente para 2 días. De modo que ellos no llevaban eso, no llevaban ni pan, ni queso, ni aceitunas, ni pasas. No llevaban nada. No llevaban morral. ¿Te imaginas? Se ha hecho una sugerencia muy interesante. La segunda, la palabra griega pera quiere decir la bolsa de la colecta. A veces en el mundo griego los sacerdotes y los piadosos salían con estas cestas para recoger ofrendas de la gente para su templo, para sus dioses. Se los describía como ladrones piadosos cuyo botín iba creciendo de pueblo en pueblo. Hay muchos de esos hoy en día. Hay una inscripción en la que un hombre que se llamaba a sí mismo esclavo de una diosa siria dice que traía 70 bolsas llenas en cada viaje que hacía para su señora. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Si tomamos el primer significado, Jesús quería decir que sus discípulos no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo. Si se toma en el segundo sentido, quiere decir que no tenían que ser rapaces como los sacerdotes paganos. Tenían que ir a todas partes dando y no recibiendo. Amén. Yo creo que son las dos cosas. Son las dos cosas. Confiar en Dios, pero también ir y dar. Hay otras 2 cosas interesantes aquí. La ley rabínica decía que cuando uno entrara en los atrios del templo, tenía que despojarse del bastón, el calzado y el cinto del dinero. Todas las cosas ordinarias tenían que dejarse a la entrada del lugar sagrado. Bien puede ser que Jesús estuviera pensando en eso y que quisiera decir que sus hombres tenían que considerar los humildes hogares en que entraran como tan sagrados como los atrios del templo. Yo voy a tomar un poquito de agua. Gracias, hermano. No, increíble. Yo también me lo tomo ahorita. Bien puede ser que Jesús estuviera pensando en eso y que quisiera decir que sus hombres tenían que considerar los humildes hogares en que entraran como tan sagrados como los atrios del templo. 2. La hospitalidad era un deber sagrado en Oriente. Cuando un forastero llegaba a una aldea, no era su obligación el buscar hospitalidad, sino la obligación de la aldea el ofrecérsela. Jesús les dijo a sus discípulos que si se les negaba la hospitalidad y se les cerraban las puertas y los oídos, tenían que sacudir de sus pies el polvo de aquel lugar antes de marcharse. La ley rabínica decía que el polvo de un país gentil estaba contaminado y que cuando uno entrara en Palestina viniendo de otro país, tenía que sacudirse todas las partículas del polvo de la tierra inmunda. Era una repulsa formal y gráfica de que un judío pudiera tener ninguna acusación, ni siquiera con el polvo de una tierra pagana. Es como si Jesús dijera: si se niegan a escucharlo, lo único que podéis hacer es tratarlos como trataría un judío estricto la casa de un gentil. No puede haber ninguna relación entre vosotros y ellos. Así es que podemos ver que la señal del discípulo cristiano era la sencillez total y la total confianza y la generosidad de que siempre está dispuesta a dar y nunca a exigir. Les quería comentar esto para que pudiéramos entender un poquito cómo fue que Jesús envió a estos 12. Los envió con la convicción de que necesitaban confiar en Él. Iban sin nada, iban solamente con Jesús, con su entrenamiento. Iban solamente con eso. Entonces, tenemos que tener esa misma convicción. Jesús nos envía. Nuestra vida tiene que ser algo en lo que confiamos plenamente en Dios para llevar a cabo la misión de Jesús. No necesitamos de muchas cosas en este viaje, realmente. Por eso es que la teología de la prosperidad me encaja aquí. Y vamos a hablar más adelante de eso. Pero tenemos que vivir una vida sencilla. Y más que cualquier otra cosa, una vida en la que un discípulo da, entrega firmemente. Tercero, el mensaje del maestro. No solo los instruyó de lo que debían hacer, sino también que les dio un mensaje. Ahí dice en Marcos 6, 12, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran.
También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Esta parte del pasaje es profundamente significativo porque el mensaje que los discípulos comenzaron a predicar y con el que exhortaban a las personas era el mensaje de Jesús. No era su mensaje, no eran sus opiniones. Ellos proclamaron el mensaje que el Maestro les encomendó. Lo podemos ver en Marcos 1:15. Que Jesús predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En Mateo 4:17 exactamente el mismo mensaje. Y ustedes pueden ver en Hechos que el mensaje fue exactamente el mismo. Los profetas siempre empezaban su mensaje diciendo: así dice el Señor. El que quiera llevar a otros un mensaje efectivo debe antes recibirlo de Dios. O sea, un discípulo es una persona que no solamente ha sido o es un discípulo de Jesús, que ha sido instruido por Él, entrenado por Él, sino que tiene un mensaje que dar a otros. Pero no es su mensaje privado, no es su mensaje personal, no son sus propias ideas. El mensaje del Evangelio que los discípulos comunicaron en ese momento fue el mensaje de Jesús. Fueron sus palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Le comunicaban al pueblo el mensaje del rey, y el mensaje del rey era: arrepentidos o arrepiéntanse. Y está claro que aquel era un mensaje inquietante. Arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad. La palabra metanoia significa eso. Y seguidamente ajustar toda la vida a este cambio. Arrepentimiento quiere decir un cambio de corazón y de acción. No puede por menos de hacer daño porque conlleva la amargura de darse cuenta de que el camino que se ha estado siguiendo era equivocado. Aunque puede llegar a ser inquietante este mensaje, es el mensaje que Jesús manda a predicar. Vamos a ser discípulos con ese mensaje, no con otro mensaje, porque ese es el mensaje del Evangelio: arrepentimiento. Ahora, yo sé que esto lo hemos mencionado muchas veces, pero es algo que tenemos que repetir constantemente. Y les voy a explicar por qué. Los profetas de hoy han cambiado el mensaje del Maestro. Ya no se escucha este llamado radical al arrepentimiento, porque en el imaginario de los profetas modernos, el problema número uno de esta sociedad ya no es el pecado, sino la falta de solvencia económica. Todos los problemas de nuestra sociedad redundan en que hay falta de prosperidad y bienestar. El asunto es que no es la manera en que Jesús piensa. El mensaje es claro: el que el tiempo haya pasado no significa que el propósito de Jesús y la misión de Jesús hayan cambiado. Sigue siendo la misma. El mensaje sigue siendo exactamente el mismo. El mensaje sigue vigente. No solamente llevaban el mensaje del Maestro, sino la misericordia del Maestro. Sanaban a los enfermos y expulsaban a los demonios de la gente. Ese era el mensaje. Ahora, quiero que veamos un video. Yo sé que aquí voy a tocar callos. Yo sé que aquí eso va a ser bastante fuerte el asunto. Solamente quiero que lo veamos de manera objetiva. ¿Por qué? Porque hace 8 días, en un programa de Séptimo Día, se criticó bastante fuerte al cristianismo del día de hoy, particularmente por algunos pastores que están robando a las personas. Ahora, me preguntaron: ¿qué pienso yo de eso? Me preguntaron. Yo pienso que es una sinvergüencería. Yo pienso eso. Ahora, yo estoy de este lado. Yo soy de ese lado donde se juzga a los pastores y a los líderes religiosos. Pero también estoy del lado de Dios, en ese sentido. Estos pastores realmente son unos ladrones. Son unos sinvergüenzas. Son personas que no deberían ocupar un púlpito. Lo digo con toda la convicción del mundo. Y yo no estoy parado aquí para agradar a nadie, sino para decir la verdad. No deberían estar parados en un púlpito, porque esto es un privilegio. Es un honor. Y cuando estas personas hacen este tipo de cosas, avergüenzan los púlpitos, avergüenzan el cristianismo.
Es una sinvergüencería, pero también la gente tiene la culpa. Son responsables aquellos que en lugar de buscar la verdad, buscan dinero. Porque si tú buscas la verdad, encuentras a Jesús. Pero si buscas dinero, vas a encontrar que te van a engañar. ¿Qué están buscando? Porque si estas personas predican prosperidad y tú estás buscando prosperidad, te van a engañar. Porque a la larga lo único que prospera es el pastor. Si tú buscas la verdad, vas a encontrar a Cristo. ¿Y tengo problemas con la teología de la prosperidad? Sí, para mí es una abominación. Tengo problemas serios porque eso se convirtió en un problema ético para nuestra sociedad. Hoy vuelven a presentar el programa del séptimo día. Solamente quiero que ustedes sepan yo qué pienso de eso, para que lo tengan claro. No creemos en esa teología de la prosperidad. Es lo peor que le ha pasado a la fe cristiana. Y por favor, hermanos, los medios de comunicación de hoy en día son los principales promotores de esta teología de la prosperidad. Quiero decirlo claramente, Canal Enlace. Promueven ese tipo de... Si van a ver eso, véanlo con objetividad. Véanlo con objetividad. Pero no simplemente arrodillándose ante estas personas y dejando de arrodillarse delante de Jesús. Fue triste ese programa para mí el domingo, créanme. Para mí fue muy duro. Tal vez para ustedes simplemente, o para algunos simplemente pasó y no pasó nada más. Pero para mí fue muy triste. Fue doloroso. Fue angustiante. Fue triste saber que personas están haciendo ese tipo de cosas y no están tomando el mensaje del Evangelio en serio. Y no están tomando los púlpitos en serio. Pero también fue triste ver cómo la gente sigue a estas personas y luego le echan la culpa a Dios. Eso es injusto. Porque eso es como en los bancos. En los bancos dice, por favor, señores, no le entreguen su dinero a nadie que se lo llegue a pedir a la fila. Y los celadores cada rato, cada hora están diciendo eso, cada media hora. Pero pasa. Ayer pasó en el banco donde trabaja la mora. Pero entre más advertencias tenemos, menos. Porque ¿sabes qué? Nos gusta la comodidad. Esta señora que le robaron esos 2 millones de pesos, le hicieron más fácil el asunto. Ah, sí, bueno, tome. Y se quedó esperando su dinero en el cubículo. ¿Culpa de quién? Sí, el ladrón buscó la oportunidad. Y esos pastores de la prosperidad también. Son aves rapaces. Es su responsabilidad si los escuchan. Es su responsabilidad si siguen a estas personas. Vamos a ver un video que habla de eso. Teología de la prosperidad, algunas iglesias son moderadas y otras más agresivas en sus posiciones motivacionales para con los fieles. Al fin y al cabo todo radica en el discurso. Sin embargo, todas tienen el mensaje claro de que usted debe dar a Dios para que eso se le multiplique con creces, con bendición, sanidad o redención de los pecados. La siembra, el pacto, la semilla, cosecha, 100 por 1 y la honra son frases bíblicas fuera de contexto que se utilizan para justificar su pedido y advertir de que esto no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. ¿Sabe? Tú no diezmas, cómetelos. El llamado apóstol Raúl Vargas se confesó seguidor de esta teología de la prosperidad.
Lo abordamos en las oficinas de la iglesia en Moravia y primero le preguntamos de cómo fue que se le designó apóstol y esto qué significa. Para nosotros un apóstol ya va a un nivel más de simplemente ser pastor. Ya, digamos, para nosotros abrimos otras iglesias, pastoreamos pastores. ¿Quién le dio esa denominación o ese título a usted de apóstol? Usted mismo. El oficio. O sea, usted mismo. El oficio. Usted se acreditó como apóstol. Bueno, si quiere llamarlo así, Toda la evidencia bíblica indica que eso es antibíblico, es contra la palabra de Dios. Vargas se mostró seguidor de la corriente de la prosperidad, pero insiste que sin abusar. Ya la prosperidad, usted va a encontrar que la prosperidad es algo bíblico. Ahora, los abusos son otra cosa. Usted no ha abusado ni manipulado esa orientación. Me gustaría que se lo preguntaras a la congregación. Yo, como le digo, fui testigo de eso durante mucho tiempo, de la idea que tenemos, ¿verdad? De que usted puede pagar por un milagro, puede dar una ofrenda para que Dios le haga un milagro, puede dar una ofrenda, porque hay un proyecto grande que Dios le reveló al pastor. Pero el apóstol insiste en que él está apegado a la prosperidad con escritos bíblicos, sin abusar. Sin embargo, a la vez forma parte de la junta directiva del canal 23 Enlace, donde el abuso es más que evidente con las interpretaciones bíblicas, para motivar a entregar dinero a la obra de Dios, y a cambio tendrá prosperidad financiera, sanidad, bendición y mucho más. Usted es directivo de Canal 23 Enlace, donde el abuso es más que evidente. Bueno, eso lo está manifestando Dios. No, cualquier persona con un poquito de lógica e inteligencia sabe que a las personas no les pueden decir que redimos sus pecados pagando plata. Eso va a hablarse en la Canal 22. No, es usted directivo de ahí. Sí, pero no soy el que promueve las ofrendas. No, pero usted es directivo. Es un asunto del canal. Pero usted forma parte de la junta directiva. Yo no me voy a meter con eso. Si quiere haber una entrevista, Miembro de la junta directiva de un canal donde se abusa con esa teoría de la prosperidad. Ahora, y usted me dice que usted cree en eso apegado a los actos abusos. ¿Cómo sabe usted que yo no estaba allí para dar directrices correctivas en cuanto a eso? Ahí estoy, exactamente, por eso estoy ahí. Para dar directrices correctivas en cuanto a eso. Entonces usted se contradice en su posición. Primero dice de que usted cree en la teoría de la prosperidad sin abusar, apegado a los escritos bíblicos. Pero después dice que está en ese canal donde sí acepta que hay abuso porque está tratando de corregir. Ok, estamos dando directrices correctivas en todo tiempo, porque para eso lo estoy enseñando. También en sus prédicas el apóstol, fiel a la corriente de la prosperidad, ha manifestado que el pobre es pobre porque está en maldición o pecado, y también por no diezmar ni ofrendar. Así se concluye del estudio de sus prédicas que realizaron sociólogos de la Universidad de Costa Rica en un estudio sobre pobreza y religiosidad. Maldeciré a los que te maldigan. Yo creo que la pobreza es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado porque la Escritura, cuando habla de la maldición de la ley, ahí habla de pobreza. Okay. ¿Y qué voy a hacer yo si lo dice la Biblia? La Biblia dice en Gálatas 3:13 que es una maldición de la ley. Ahí está. Pero el argumento bíblico a que se refiere el apóstol de Gálatas 3:13 no se refiere en nada al tema de los pobres y el pecado, sino más bien a la fe, y que Cristo muere en la cruz para redimirnos de culpa, llámese maldición. O sea, esto es más una interpretación del apóstol que lo que dice realmente el texto bíblico. Y cuando le preguntamos del por qué no ejemplarizar a un Jesús sencillo, sin mucha ostentación, sin iglesias tan enormes como la que están construyendo, contestó: Es que no sé dónde sacaste eso de la Biblia. Pero la Biblia está plagada de esos pasajes de un Jesús sencillo, siempre al lado de los pobres, y de la solidaridad y justicia. El apóstol, no obstante sus interpretaciones y su posición, sostiene que Dios habla con él. Dios habla con usted. Claro. Como hemos mencionado, son varias iglesias las que siguen esta teología de la prosperidad, y su característica indiscutible es un crecimiento acelerado de sus iglesias y también de sus pastores. Y los más afectados siempre son gente sencilla, necesitada,
tanto material como espiritualmente. Le informó Greg Moya, Telenoticias. Y viendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Porque llegará el tiempo, dice, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Según este pasaje, es tu responsabilidad. Porque dejaste de escuchar la verdad o quieres dejar de escuchar la verdad por seguir este tipo de mitos. Es como están las cosas ahorita, mis hermanos. En la especialización que estoy haciendo de ética, es interesante porque hablando con el profesor, él nos decía, o él nos afirma en sus enseñanzas, que en los años 60 el problema en el cristianismo era la teología de la liberación, que era una especie de socialismo disfrazado de cristianismo. Si usted no se acuerda, en esa época muchos curas católicos se volvieron a la teología de la liberación y se hicieron guerrilleros. Entre ellos Camilo Torres, el cura Pérez, que fue el comandante del ELN. Hoy en día, el problema, al menos la teología de la liberación pensaba en el pobre y el necesitado, al menos eso es rescatable. Hoy en día, la teología de la prosperidad dice que el pobre es maldito. Quería que viéramos esto para que nos diéramos cuenta, cada uno aquí, de la responsabilidad que tenemos como cristianos. Uno, de seguir a Cristo, de seguir su misión y de llevar su mensaje, única y exclusivamente su mensaje. Esa es nuestra responsabilidad. La única forma en que este país va a cambiar, esta sociedad va a cambiar, es en que nosotros llevemos el mensaje de Jesús a cada persona. Mi posición frente a este asunto es, no creo en lo absoluto en la teología de la prosperidad. Pienso que es la peor abominación que le ha podido suceder al cristianismo. Y pido a los hermanos que no escuchen ese tipo de cosas. Es muy peligroso. Ahora, si lo quieren escuchar, háganlo a su propia cuenta y riesgo, bajo su propia responsabilidad. Pero si van a hacerlo, usen su Biblia, lean su Biblia. Nuestra misión no es prometerle a la gente plata. Nuestra misión es llevar el mensaje del Evangelio. Así que la misión de Jesús, la misión del Maestro es ahora o nunca. Muchas gracias.